Que el Señor nos continúe bendiciendo, amados hermanos. Gracias al Señor por la bendición de estar aquí congregados en el glorioso nombre de Jesucristo, exaltando su nombre, adorándole a Él, y ahora dispuestos para recibir su palabra, esa palabra que instruye nuestras vidas, esa palabra que nos edifica. Sin la palabra del Señor viviríamos a tientas. Sin la palabra del Señor nos debilitaríamos. Sin la palabra del Señor no tendríamos el sustento de nuestras vidas para estar firmes, para seguir adelante, para honrar a nuestro Dios. Quiero pedirles de estar de pie. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2. Efesios 2, vamos a estar leyendo los versículos 1 al 10. Dice así la palabra del Señor, Efesios 2, 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Hagamos oración. Padre bendito, amado, glorioso, bendecimos su santo nombre, agradecidos por su palabra santa, nuestro alimento espiritual. Pedimos, Señor, que en este tiempo nuestros corazones estén atentos a ella, abiertos nuestros oídos y abiertos nuestros corazones para escuchar tu palabra. Tú hablas a nuestras vidas y quieres que nosotros la escuchemos con claridad y la obedezcamos. Bendícenos, Señor, en este tiempo, y que tu Espíritu Santo sea ministrando nuestras vidas, dándonos entendimiento, guiándonos a la verdad, dándonos la fortaleza para obedecer esa buena palabra. Agradecidos oramos en el bendito nombre de Jesucristo, nuestro eterno Salvador. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Dedicamos tiempo a meditar en la palabra del Señor. Esta mañana vamos a estar meditando sobre el tema creados en Cristo Jesús para buenas obras. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y qué bueno que la palabra del Señor siempre trae claridad a nuestras vidas, claridad a nuestro entendimiento, para que tanto nuestros pensamientos como nuestras acciones estén ajustadas a la palabra del Señor. Qué bueno que el Señor habla a nuestras vidas, y nosotros como hijos obedientes, como hijos amados, debemos recibir esa palabra, considerar esta palabra como lo que realmente es, palabra de Dios, autoridad superior, no cualquier palabra, no cualquier pensamiento, no cualquier frase, palabra de nuestro Dios, orientada a transformar nuestras vidas,
orientadas a guiarnos en nuestros pensamientos. Cada uno de nosotros los creyentes debe estar constantemente yendo a la palabra del Señor. Cada momento recordando ese evangelio glorioso por medio del cual hemos sido salvos por la gracia del Señor. Necesitamos vivir recordando esas verdades bíblicas para que también constantemente ajustemos nuestras vidas a la santa y bendita palabra de nuestro Señor. En esta hermosa carta del apóstol Pablo a los creyentes en Éfeso, fue escrita aproximadamente entre los años 60 y 61 después de Cristo. Y en esta carta el apóstol Pablo se encontraba en condición de presidiario, estaba encarcelado por causa del testimonio de Jesucristo. Pablo sirvió 2 años en la iglesia en Éfeso y ahí estableció relaciones profundas con los creyentes. Si nosotros analizamos un poco la vida de Pablo, nos vamos a dar cuenta que él siempre estaba involucrado con las personas, que en muchas de sus cartas él está mencionando nombres específicos, acciones, ministerios. Desde ahí una gran enseñanza para nosotros. La vida del cristiano es una vida de relacionamiento. Debemos acercarnos unos a otros, debemos conocernos. Somos la familia de Dios, somos hijos de Dios y tenemos en común a un mismo Padre. Y no es posible que nosotros no nos conozcamos. Muchas veces nos vemos y ni siquiera nos saludamos. Otras veces voluntariamente evitamos el saludo entre nosotros. Pero no es esa la actitud del apóstol Pablo. Él desarrolló relaciones cercanas con los creyentes. Él estaba interesado que los creyentes crecieran en la fe, alcanzaran la madurez espiritual. Y todo lo que el Señor le reveló a él, lo estaba compartiendo con los creyentes. He allí un ejemplo para cada uno de nosotros, amados hermanos. Despojarnos de toda forma de egoísmo. Porque aún para nuestras disciplinas espirituales, aún cuando oramos, aun cuando nos llenamos del conocimiento de la palabra del Señor, nos tornamos egoístas. Y nuestra mirada siempre está puesta en nosotros mismos. Y estoy pidiendo por los míos, por mis objetivos, por mis planes, por todo lo que yo quiero alcanzar. Y me preparo muchas veces en la palabra del Señor, pero el uso que le doy es solamente de consumo para mí mismo, me estoy llenando. Y nos estamos gozando muchas veces en la palabra del Señor, pero somos incapaces de ir y llevarle esa luz de la palabra del Señor al que está a la par nuestra, cercano con nosotros, que necesita también esa palabra viva y eficaz, que necesita ese evangelio glorioso. Así que, amados hermanos, debemos llenarnos de la palabra del Señor, debemos abundar en oraciones, pero dejar toda actitud de egoísmo y tornar nuestra mirada hacia nuestro hermano, hacia nuestro prójimo. El apóstol Pablo desarrolló ese tipo de relaciones cercanas con los creyentes. Y en esa carta, amados hermanos, entre otras cosas, entre otros aspectos, el apóstol Pablo enfoca la condición en que se encontraba el creyente antes de estar en Cristo, una condición pobre, una condición miserable, una condición no deseable para nadie. También se enfoca en la gran obra que Cristo hizo por el creyente, por aquel que ha puesto su confianza en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Enfoca el apóstol Pablo en esta carta
la nueva posición del creyente en Cristo. Y se enfoca también en especificar cuál es su nuevo estilo de vida. Porque, amados hermanos, en repetidas ocasiones hemos aprendido por la palabra del Señor que debe existir una diferencia bien marcada entre un creyente y un no creyente. Deben existir marcas, distintivos entre lo que es ser un creyente en Jesucristo, un discípulo de Jesucristo y alguien que no le ha conocido. Cada uno de nosotros, a la luz de la Escritura, debe vivir sus vidas conforme la palabra del Señor. Debemos brillar en este mundo de tinieblas para llevar gloria a Jesucristo. Nuestras vidas, una vez más, deben estar ajustadas a esa santa palabra. Y eso es lo que nos va a distinguir del mundo. Porque muchas veces, amados hermanos, lamentablemente, el testimonio, nuestra forma de vivir, en nada difiere con la forma de vivir del mundo. Es doloroso reconocerlo, es muy triste. Y en esta mañana meditemos cómo se sentirá el Señor cuando sus hijos están viviendo como el mismo mundo, tomando las mismas acciones, viviendo en odio, viviendo en pecado, viviendo en maldad, en malicia. ¿Cómo se sentirá nuestro Señor con hijos que tienen esas actitudes, esas costumbres, ese proceder? Y por eso es que nuestro Señor habla con claridad a nuestras vidas. Amados hermanos, el apóstol Pablo se enfoca en la condición nuestra cuando estábamos sin Cristo, sin Dios y sin esperanza en este mundo. Íbamos ahí como barcos a la deriva, íbamos ahí a tientas en la oscuridad, en la tiniebla del pecado y de la maldad. Puede ir ahí a los versículos 1 al 3 del capítulo 2 de Efesios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Número 1, amados hermanos, nuestra condición sin Cristo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y conocemos lo que es un muerto, un difunto, hablando en términos físicos. Alguien que está ahí inerte, sin vida, no tiene movimiento, ninguna facultad. Espiritualmente así nos encontrábamos cuando estábamos sin Cristo, deleitándonos en el pecado, transgrediendo la ley de Dios, y esa era nuestra forma de vivir. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Amados hermanos, el pecado produce muerte en la persona. Ya conocemos, ¿verdad?, por la Escritura, la historia, el origen del pecado. Allá nos remontamos al Edén. El Señor creó a Adán y Eva. Lo puso en el huerto de Edén para que ahí señorease, para que disfrutara de ese hermoso ambiente. Y le dio orden explícita: de todo árbol puedes comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y qué hizo el ser humano, amados hermanos? Transgredió la ley de Dios. Desobedeció al Señor, a su Creador, a su Dios, a su Señor.
decidió darle la espalda y decidió obedecer a Satanás mismo. A partir de ahí, amados hermanos, toda la humanidad marcada por el pecado. Todo ser humano que viene a este mundo viene en condición de muerte espiritual, deleitándose en delinquir contra el Señor, deleitándose en hacer las cosas contrarias a la voluntad de su Creador. El hombre se tornó rebelde y desobedeció. Y puede ir al versículo siguiente. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Amados hermanos, es importante percatarnos cómo el apóstol Pablo se está refiriendo a los creyentes y les está diciendo que para ellos los delitos y pecados forman parte del pasado, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Se está refiriendo a la vida anterior a estar en Cristo. Y esto debe llevarnos a nosotros a la meditación, amados hermanos. ¿Será que el pecado sigue gobernando nuestras vidas? ¿Será que también nosotros seguimos siendo rebeldes a nuestro Creador? Conociendo la ley de Cristo, conociendo sus mandamientos, conociendo su palabra, ¿será que los tenemos en poco? ¿Será que muchas veces los olvidamos? ¿Será que no se pueda decir de nosotros en los pecados que anduviste antes de conocer a Cristo? ¿Será que este verbo en nuestras vidas suene todavía en forma presente? Amados hermanos, la vida de pecado, la vida de rebelión contra Dios, la vida de transgresión a la ley de Dios debe ser parte de nuestro pasado. El apóstol Pablo les está diciendo a ellos en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. El creyente antes de conocer a Cristo estaba en muerte espiritual, practicando y deleitándose en delitos y pecados. Vivíamos conforme al sistema mundano. Una vez más, el tiempo del verbo, en los cuales anduvisteis, siguiendo la corriente de este mundo. Amados hermanos, la palabra del Señor nos dice: el que es amigo de este mundo se constituye enemigo de Dios. Y nosotros no podemos andar viviendo nuestras vidas conforme a los preceptos y al parecer del mundo, porque precisamente se oponen a los preceptos y a los principios de Dios. Si no, percatémonos y tornemos una mirada a nuestra sociedad cada vez más decadente, nuestra sociedad cada vez más hundida en el pecado, nuestra sociedad elaborando y practicando leyes en contra de la ley de Dios. Pero el apóstol Pablo les está diciendo a los creyentes: anduvisteis en la corriente de este mundo. Y ahora eso una vez más debe ser parte del pasado. ¿Hasta qué punto estamos siguiendo las costumbres del mundo? A veces basta una opinión, a veces basta nuestra participación en las redes sociales apoyando filosofías, ideologías que se oponen a la palabra de Dios, para darnos cuenta que vivimos todavía conforme a la corriente de este mundo.
Amados hermanos, este mundo va rumbo a la perdición. Necesita urgentemente la luz de Cristo. Necesita urgentemente creyentes valerosos, fieles, que le lleven la verdad del Evangelio. En vez de acomodarnos a esas ideologías, a esas costumbres, debemos llevarles la luz del Evangelio de Jesucristo. Debemos presentarle a Cristo como el único que les puede rescatar, libertar de la esclavitud del pecado. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Amados hermanos, nuestra vida sin Cristo estaba esclavizada por Satanás. Estábamos haciendo las cosas que a Satanás le agrada. Y sabemos que Satanás es el mayor opositor a Dios. Esa era nuestra triste realidad. Formábamos parte de la familia misma de Satanás. ¿Y qué dice la escritura de Satanás? Él vino para hurtar, matar y destruir. Tristemente estábamos siguiendo esas instrucciones. Tristemente éramos colaboradores con los planes de Satanás. Estábamos haciendo su voluntad. Estábamos sujetos a Satanás. Debemos revisar, meditar en nuestras vidas. ¿Qué de mi vida todavía hay que se ajusta a los planes, a los deseos, a los propósitos malignos de Satanás? Hay muchas maneras, amados hermanos, en las cuales nos convertimos en colaboradores de la obra de Satanás. Cuando hay separación entre hermanos y nosotros promovemos eso, estamos apoyando los planes de Satanás. Cuando hay ánimo en la iglesia para hacer la obra de Dios y llevar el Evangelio, y entonces yo estoy presentando desánimo, ausencia, no participación. Y entonces ahí, en vez de ajustarme a los planes de Dios, planes divinos, planes santos, me estoy ajustando a los planes mismos de Satanás. Cuando estoy animando a otro hermano a que no te congregues, si eso no es necesario, ¿para qué ir todos los días a la iglesia? Cuando estoy animando a mis hermanos, ¿para qué vas a llevar tus ofrendas a esa iglesia? Tus diezmos, eso queda para el pueblo de Israel, era una ley. Amados hermanos, muchas veces estamos siendo colaboradores en los planes de Satanás. Pero el apóstol Pablo está diciendo claramente, en los cuales anduvisteis. Para el creyente todo eso debe ser parte de su vida pasada, amados hermanos. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencias, aquellos que no tienen a Cristo como su Salvador, son guiados por Satanás mismo. Y ve ahí, hermano, hermana, en el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Una vez más nos remarca, esa fue parte de nuestra vida pasada. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. ¿Sabe qué? Nuestra vida sin Cristo estaba marcada por hacer los deseos de nuestra carne. Si queríamos robar, lo hacíamos. Si queríamos mentir, sin vacilar, mentíamos. Si queríamos fornicar,
sin mucho pensarlo. Si queríamos adulterar, rienda suelta a nuestras pasiones, a nuestras concupiscencias. Ahí estábamos cautivos, amados hermanos. Pero bendito sea el Señor que dice, vivimos en otro tiempo. Pero siempre es importante hacer un alto en el camino. ¿Será que haber vivido conforme a los deseos de mi carne es parte del pasado? ¿O todavía estoy lleno de ira? ¿Todavía estoy odiando a mi hermano? ¿Todavía estoy cerrando mi corazón para tenderle la mano a mi hermano? ¿Será que todavía estoy viendo pornografía? Programas de televisión y películas de cine que no son para un creyente. Quizás estoy escuchando cosas que no edifican. Quizás estoy siguiendo personajes, artistas, deportistas, exaltándolos a ellos más que al Señor, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amados hermanos, el apóstol Pablo, refiriéndose a los creyentes en Éfeso, les ha pasado una radiografía y les ha dicho, esta era la condición en que ustedes se encontraban antes de estar en Cristo. Pero también en la palabra del Señor, amados hermanos, encontramos la gran obra de Cristo por nosotros. Ahí en el capítulo 2 siempre del 4 al 9. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El apóstol Pablo está refiriéndose a los creyentes y le está refiriendo la grande y maravillosa obra de Jesucristo, que por su grandeza y misericordia, por su amor incomparable, les ha dado salvación por gracia, salvación gratuita. Y es algo que nosotros no debemos olvidar. Somos sujetos de la gracia del Señor. Somos salvos por su gracia, porque Él se compadeció de nosotros, porque Él tuvo misericordia de nosotros, porque vio nuestra condición lamentable en el pecado, porque nos vio muertos, porque nos vio esclavizados por Satanás mismo y viviendo conforme al sistema mundano, corrupto, pecaminoso, caído. Este gran Señor, nuestro Señor Jesucristo, nos ha mostrado su gran amor. Él nos tendió su mano. Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¡Qué alivio, amados hermanos! Que a un muerto, alguien que esté inerte, venga el Señor y le haga vivir. Es que nuestro Señor Jesucristo es el Señor de la vida. Él es el dador de la vida. Y por su misericordia y su grande bondad, nos dio vida a cada uno de nosotros. Y no es una vida efímera, no es una vida pasajera, no es una vida que tenga final. Nos dio vida eterna por su gracia, por su gran amor. Y juntamente con Él nos resucitó
y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El Señor Jesucristo, sin mayor problema, nos resucitó de nuestra condición de muertos espirituales. De nuestro Señor Jesucristo es todo poder, toda autoridad. Sin problemas, Él nos resucitó. Gloria sea por siempre a nuestro Señor, por su obra maravillosa en favor de cada uno de nosotros, porque nada merecíamos más que ir al mismo infierno, a la condenación eterna, al sufrimiento eterno, en pago por nuestros delitos y pecados. Pero vea usted, hermano, hermana, qué maravilloso. Y nos sentó juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Cristo, además de darnos vida, además de resucitarnos sin ningún problema, nos dio un lugar en el cielo, en las moradas eternas, ahí con Él mismo. Allí junto a Él nos sentó en lugares celestiales. Qué maravilloso nuestro Señor, qué obra tan admirable, qué acción tan buena, qué amor tan incomparable. Nos levanta, nos limpia y nos reserva un lugar en las moradas celestiales. Dígame, amado hermano, amada hermana, ¿cuál debería ser nuestra actitud para con el Señor ante esta acción? ¿Acaso ya había olvidado esta obra maravillosa de nuestro Señor? En los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Nuestro Señor Jesucristo derramó su gracia sobre nuestras vidas. Nuestro Señor Jesucristo derramó sus bondades sobre nosotros. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amado hermano, hermana, es la gracia de nuestro Dios en nuestras vidas, habiéndonos salvado sin merecerlo, estando en una condición que realmente por nuestros propios medios no había ninguna salida, ninguna solución, porque ningún ser humano puede salvarse por sí mismo. Todo ser humano necesita un Salvador, alguien que le rescate, y ese solamente es Cristo Jesús. Cristo, el Salvador del mundo. Cristo, nuestro Redentor eterno. Cristo, el Verbo encarnado. Cristo, Dios mismo hecho hombres para rescatarnos, para perdonarnos, para limpiarnos, para librarnos de la condenación eterna. Amados hermanos, Cristo nos dio vida, nos resucitó, nos aseguró un lugar con Cristo en el cielo, con Él mismo ahí en el cielo. Nos salvó eternamente. Somos libres de condenación. El Señor nos hizo libres. Hebreos 5:9, ahí en su Biblia puede ver. Hebreos 5:9.
refiriéndose a la persona de nuestro Señor Jesucristo, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Jesucristo es nuestro eterno Salvador. Un día, por su gracia, pusimos nuestra confianza en Él. Nos arrepentimos. El Espíritu Santo hizo la obra de volvernos a regenerar. Nos dio un nuevo nacimiento. ¿Y sabe para qué, amado hermano, hermana? Para que nosotros andemos en buenas obras. Vea lo que dice Efesios 2:10, ahí en su Biblia. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Con toda claridad nos habla la Escritura. Y en esta ocasión el apóstol Pablo, refiriéndose a los creyentes en Éfeso, ¿sabe qué? Hemos sido nacidos de nuevo para andar en buenas obras. Si en algún momento, amados hermanos, en nuestro camino nos hemos desviado, nos hemos confundido, nos hemos extraviado, aquí está la luz de la palabra del Señor para alumbrarnos el camino correcto. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y las obras que son de otra naturaleza, las malas obras, tienen que formar parte de nuestro pasado, de nuestra vida triste sin Dios. El estilo de vida del cristiano debe estar marcado por el hecho de hacer el bien a los demás, buenas obras, y practicar lo bueno, no para nuestra propia gloria, hermanos, para gloria de nuestro Dios. Nuestro Dios es digno, nuestro Dios es merecedor de toda, absolutamente toda la gloria, toda la exaltación. Por muy buenas obras que hagamos, no merecemos ni un solo aplauso. Recordemos de dónde el Señor nos sacó y recordemos la obra que hizo por nosotros. Este nuevo estilo de vida del creyente, amados hermanos, debe estar caracterizado por amar y glorificar a Dios. Nuestras vidas totales deben exaltar al Señor. Los demás deben ver en nosotros a un discípulo de Cristo. A los demás, a los de afuera, deben extrañarle nuestro estilo de vida. Y pongámonos en alerta cuando los demás, los del mundo, nos están aplaudiendo a nosotros. ¿Será que estamos glorificando a Dios? ¿Será que estamos siguiendo a Jesús? ¿Será que estamos permitiendo que el Espíritu Santo obre en nosotros y forje el carácter de Cristo en nosotros para que nos distingamos del mundo? Amados hermanos, nuestra vida debe estar caracterizada por amar a Dios, glorificarle a Él. Efesios 1, 5 y 6. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nuestro Señor hizo esa obra maravillosa. Nos hizo aceptos en nuestro Dios. Nos reconcilió con Dios. Nos dio vida para que le glorifiquemos, para que le proclamemos, para que le digamos al mundo: hay una gracia infinita, hay una gracia abundante en Cristo Jesús,
que puedes alcanzar mediante la fe en Él. Efesios 1:12 en la primera parte dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Amados hermanos, el creyente debe estar marcado en su vida por glorificar a Dios, ya no siguiendo sus propios deseos, ya no sus propias decisiones, ya no haciendo las cosas que bien le parecen. El creyente debe glorificar a Dios en todas las áreas de su vida, laborales, intelectuales, sociales, en todo el entorno en que nos movemos, debemos llevar gloria al Señor. Para eso fuimos creados. Debemos adorar continuamente a Dios por quien es Él. Él es Dios majestuoso, santo, admirable, creador, que merece ser glorificado siempre. Y también debemos alabarlo por sus maravillas, sus poderosas obras. Debemos reconsiderar nuestras actitudes, hermano. Muchas veces hacemos peticiones al Señor. El Señor en su bondad nos bendice, nos concede las peticiones de nuestro corazón y olvidamos ser agradecidos con Él, darle la gloria a Él, y a veces queremos pasar como, yo salí de este asunto, de esta situación porque soy inteligente, soy muy despierto, soy muy diestro en el asunto. Amado hermano, no le robemos la gloria al Señor. El Señor merece ser siempre glorificado. Nuestra vida como hijos de Dios, como nuevas criaturas, debe estar marcada por que hacemos las cosas que agradan a Dios. Puede ir a su Biblia, Efesios 5, 8 al 11. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Amados hermanos, ¿cómo estamos considerando las obras de las tinieblas? ¿Será que estamos siendo parte también? ¿Será que vemos a las personas deleitarse en su pecado y nosotros anhelamos estar ahí otra vez? Ahora sois hijos de luz en el Señor. Andad como hijos de luz, comprobando lo que es agradable al Señor. Nuestra vida debe estar caracterizada por eso. Todo lo que yo hago, lo que pienso, lo que hablo, estar claro si agrada o no agrada al Señor. Nuestra vida práctica debe ajustarse a lo que le agrada al Señor, haciendo siempre lo que es bueno, desechando lo que es malo. Pero también como creyentes debemos vivir controlados por el Espíritu Santo. Esto es sumamente importante. Efesios 5:18, ahí en su Biblia, amados hermanos. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y si usted nota ahí el versículo, esta no es un ruego. No nos da lugar ahí así. Si quieres hacerlo, hazlo, y si no, pues bien. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Como creyentes, tenemos el mandato de Dios, vivir controlados, guiados por el Espíritu Santo. Para eso nos fue dado. Necesitamos buscar la consagración, cediendo el control de nuestras vidas totales al Espíritu Santo.
Amados hermanos, ¿cómo estamos considerando al Espíritu Santo? ¿Será que ya ni nos percatamos que el Espíritu Santo habita en nuestros corazones, el cual tenemos de Dios? Y que nos ha sido dado para que aplique la buena palabra a nuestras vidas. Necesitamos rendir el control de nuestras vidas al Espíritu Santo, para que el carácter de Cristo sea forjado en nosotros, para que seamos capaces de hacer esas buenas obras que el Señor preparó para nosotros. El Espíritu Santo nos fue dado para eso, para que nos habilite para hacer lo bueno, para obedecer al Señor. Y si lo tenemos ahí en segundo plano, no vamos a lograr que nuestras vidas sean guiadas por el Espíritu Santo. En nuestras oraciones, amados hermanos, debemos incluir: Señor, controla mi vida a través de tu Espíritu Santo. Yo no quiero seguirte ofendiendo. Ya no quiero vivir a la manera del mundo. Transfórmame con tu Espíritu Santo, guíame, controla mi vida con tu Espíritu Santo. Y digámoselo así, con toda claridad al Señor y con toda sinceridad también. Y estemos seguros que nuestras vidas van a estar marcadas por ser controladas, guiadas por el Espíritu Santo, a hacer el bien, a hacer lo bueno para la gloria del Señor. Los creyentes debemos echar mano de la oración también. Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración continua, la oración constante es necesario que caracterice nuestras vidas, hermanos, no solo cuando estamos en las aflicciones, en las tristezas, en los problemas. Nuestro Dios merece que estemos en constante comunión con Él en todo tiempo. Y máxime, ¿verdad? Sí, estamos rebosando de su gracia, de sus bendiciones. Hombre, doblar rodillas y ser agradecidos con el Señor. No más ser ingratos. No más, hermanos amados. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. No solo algunas veces, no solo cuando tengo ganas, no solo cuando tengo tiempo. Debemos dedicar ese tiempo a la oración. Debemos considerar que la oración para nosotros es el tiempo especial de estar en la presencia de nuestro Dios creador, de nuestro Dios que nos ama y que nos bendice, aun cuando nada merecemos. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Debemos mantener una comunión cercana con nuestro Padre, orando siempre. Ya conocemos, ¿verdad?, el corto versículo: oren sin cesar, oren sin parar, oren siempre. La buena obra que nuestro Señor preparó para que anduviésemos en ella. Debemos también llenarnos de la palabra de Dios. Puede ir a Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Claro que sí, debemos echar mano de la palabra de Dios. En nuestra introducción decíamos lo importante y necesario que es para nosotros dedicar tiempo a esa buena palabra. Tan es así que sin esa palabra no tenemos dirección y vivimos en las mismas tinieblas. Colosenses 3:16, allí el apóstol Pablo se dirige a otra iglesia en relación a la palabra del Señor. Colosenses 3:16, muy conocido este versículo: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales.
La palabra de Cristo more en abundancia. Sabemos que la palabra del Señor es inagotable. Toda la sabiduría, toda la inteligencia, todo el conocimiento que necesitamos para vivir nuestras vidas está en la palabra del Señor. Ni un solo día podemos descuidarnos y dejar la palabra de Dios de un lado. Y tampoco podemos estar consumiendo porciones muy pequeñas de la palabra del Señor. Recuerde que ese es nuestro alimento espiritual. No podemos vivir distantes de la palabra del Señor. Es la verdad que nuestras vidas necesitan recordar y proclamar constantemente, viviéndola y enseñándola a otros para evitar todo engaño de falsas doctrinas. Debemos equiparnos todos los días con la palabra del Señor y encontrar deleite, amados hermanos, no como una carga. Ya viene el tiempo de estudiar la Biblia. Ya viene el estudio bíblico. Ya viene el sermón otra vez. Amados hermanos, debe ser como cuando tenemos hambre y sabemos que vamos a alimentarnos con el mejor platillo que nos gusta a nosotros. Así debe ser de deseable la palabra del Señor para el creyente. Anhelar, consumir esa palabra. Pero también, amados hermanos, las buenas obras en las cuales debemos andar y que deben marcar nuestras vidas ahora en Cristo. Debemos hacer bien a los demás, no el mal. Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Necesitamos equiparnos para hacer el bien a otros, ser benignos, hacerles el bien. Muchas veces ni siquiera oramos por nuestro hermano, por nuestro prójimo. Efesios 5:1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así como Cristo a nosotros nos amó, con ese amor incomparable, debemos aprender a amar a nuestro hermano, a nuestro prójimo. ¿Y sabe de qué manera nosotros mostramos mayor amor por nuestro prójimo? Dios en su gran amor por nosotros nos salvó del pecado y de la condenación eterna. Debemos imitarle mostrando amor por los demás, compartiéndoles a Cristo, diciéndole: yo estoy tomando de una fuente inagotable. Es mi Señor, es mi Salvador, Él me perdonó. Él me garantizó acceso al cielo. También te puede salvar a vos. También puede borrar tus pecados. Es la forma de mostrar máximo amor por los demás. Y por nuestro hermano no se diga, edificándonos, apoyándonos, perdonándonos. Es un hecho, ¿verdad?, que hay ofensas unos para con otros, pero la actitud no debe ser de resentimiento, de odio, de saña contra el hermano, perdonándoos así como Cristo os perdonó. Amados hermanos, y hay más abundantes elementos que marcan las buenas obras en las cuales nosotros debemos andar para gloria de nuestro Señor. Por la gracia, el amor y la misericordia de Jesucristo hemos sido rescatados del pecado, librados del dominio de Satanás y de la influencia del mundo. Nuestro Señor cambió radicalmente nuestra condición de muertos espiritualmente y condenados eternamente, dándonos salvación por su gracia. Perdonó nuestros pecados y nos dio una nueva vida para que le glorifiquemos, andando en las buenas obras que Dios nos preparó, sobre todo llevando el anuncio a los perdidos de que hay un único Salvador, que es Cristo Jesús,
quien quiere y puede rescatarlos. Glorificamos a nuestro Señor por su palabra. Padre eterno, glorioso, amado, santo que está en los cielos y en todo lugar, le alabamos y le bendecimos. Estamos contentos, Señor, por haber recibido su palabra en esta mañana. Queremos pedirle, Padre, que esa palabra haga efecto en nuestros corazones, transformándonos, cambiándonos. Todo aquello, Señor, que de nuestras vidas hemos estado practicando, hemos estado haciendo y que no son obras buenas. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a desechar toda tiniebla, toda maldad, toda forma de pecado de nuestras vidas y que vivamos para glorificarte a ti, recordando esa obra maravillosa que has hecho por nosotros, habiéndonos encontrado muertos, esclavizados del pecado. Tú nos diste vida juntamente contigo, un lugar reservado en las moradas celestiales por tu pura gracia y tu bondad. Permítenos, Señor, apropiarnos de esta palabra, vivir para glorificarte a ti. Gracias por esta buena palabra, en el bendito nombre de Jesucristo, nuestro glorioso Salvador. Amén, amén. Que el Señor nos continúe bendiciendo a todos, hermanos.